Hace poco vi a Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, muy ufano, muy orgulloso, porque estaban preparando un opus magnum, algo que sería más duradero que el bronce y el mármol y los jaspes. Estaba preparando un diccionario, bueno, el título es Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Yo estaba pensando en hacer una entrada en la Biblioteca Ideal sobre Santiago Muñoz Machado como biógrafo, pero me detuvo este propósito tan inconsciente y tan vano y tan grandilocuente y tan inútil: hacer un diccionario panhispánico del español jurídico. Otra monserga más, otra cancamusa más de la Real Academia que no sirve para nada, bueno, nada más que para confundir, porque parece ser que ya se ha hecho. Está en 3 volúmenes en tapa dura y no sirve efectivamente más que para confundir, porque la primera noticia que tengo de este diccionario es un tuit en catalán de un usuario que no sé a dónde quiere llegar. Lo voy a traducir del catalán. El día en que los jueces se den cuenta de que Ciudadanos se usa para destruir España, avanzaremos mucho. Ahora resulta que atentan contra la singularidad de esta definición de la Real Academia. Lengua vehicular es en singular. O sea, ahora resulta que este diccionario es autoridad, pero autoridad jurídica, autoridad lingüística, se usa como autoridad. Y bueno, lo que dice esta definición es: lengua vehicular en la enseñanza. Sublema de lengua. Administración. Lengua usada habitualmente por la comunidad educativa en sus relaciones cuando existen diversas lenguas maternas entre sus miembros. Equivale al tradicional concepto de lengua franca. No sé lo que quiere decir este tuit anónimo de alguien que ya se cree que esto es autoridad, pero creo que se queja de que, vamos a ver, dice, lengua vehicular es en singular. En ningún momento el lema dice que no puede haber varias lenguas vehiculares. Es decir, puede haber varias lenguas que unifiquen esas diversas lenguas maternas entre sus miembros. Porque, por ejemplo, en el Imperio Austrohúngaro podríamos decir que la lengua vehicular es el latín. En Hungría, por ejemplo, ¿verdad?, que la lengua vehicular es el latín, pero eso pues no es verdad del todo. En la práctica venía a ser el alemán, o según la situación. Entiendo esto de la lengua franca, la lengua que todos conocen como el malayo en tantos emporios económicos de Asia. El malayo es una lengua franca, el arameo lo fue en el pasado, también una lengua de diplomacia. Pero bueno, el ejemplo es: la LOMLOE ha suprimido todas las referencias hechas anteriormente en la LOE a la lengua vehicular. Pues esto no suena muy panhispánico. Esto no suena muy panhispánico porque la referencia es española. Es muy fácil hundir en la miseria a este diccionario, así que hagamos un poco de historia antes para entretenernos. En primer lugar, que la Real Academia haga un diccionario jurídico, y aquí tiene los sellos de, bueno, Diccionario Español Jurídico Panhispánico, Real Academia Española, Cumbre Judicial Iberoamericana, Asociación de Academias de la Lengua Española. En primer lugar, esto es invadir competencias de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que, caramba, existe. No solo existe, sino que ha sacado un diccionario jurídico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, dirigido por Alfredo Montoya Melgar. Y está editado por la editorial Aranzadi, y por eso he tenido que hacer una presentación de don Manuel Aranzadi, para remitir a... O sea, ya he hablado de Aranzadi lo suficiente. Es decir, alguien dirá, sí, está el Aranzadi. Bueno, ya he hablado del Aranzadi, pero es que resulta que la Real Academia también tiene su propio diccionario, el Diccionario Jurídico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que está publicado en la editorial Aranzadi, pero no quiere decir esto que sea el nuevo Aranzadi. De hecho, es que no está publicado realmente en la editorial Aranzadi, porque ahora la Aranzadi es la editorial Aranzadi Thomson Reuters, porque la han comprado. Ya no es un orgullo hispánico.
No, ahora pertenece a un grupo internacional como tantísimas otras cosas. Y sobre este diccionario Aranzadi Thomson Reuters, he encontrado una reseña entusiasta que a mí desde luego me hace prescindir por completo del entusiasmo, pero ahora no encuentro esta reseña. No la encuentro. La había visto antes, un segundo. Tengo que tenerla por aquí. No, es probablemente... Bueno, pues voy a buscar la reseña sobre la marcha, estas cosas. Aranzadi, Thomson, Reuters, diccionario. Bien, vamos a ver. Sí, bueno, no, pero esto no es. Esto es la página de la propia editorial. No, esto no era lo que buscaba. Novedades, nada. Nada. ¿Será posible que quizá en historial, si lo he borrado por accidente... Ah, sí, aquí está. Sí, lo había borrado por accidente. En la página Legal Today, una de estas páginas tipo ventanalegal.com de las que se reía el articulista del que nos hemos servido para presentar a don Manuel Aranzadi y la obra de... Vamos, el Aranzadi, el recopilatorio. Ve la luz... Bueno, no puede ser, está firmado por... No, la reseña está firmada por el propio director, Alfredo Montoya Melgar. No puede ser, será una reseña anónima, supongo. No creo que tengan tanta... Bueno, una reseña. Ah, bueno, claro, se da el título al principio, no es la firma. Alfredo Montoya Melgar. Esto está fechado el 27 de diciembre de 2016. Alfredo Montoya Melgar, director del Diccionario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Pues sí que puede ser una autorreseña, por lo tanto, un autoelogio. Bueno, lo que me importa es un párrafo en el que dice: están presentes también en el diccionario aquellos conceptos que, bueno, de entrada, se enorgullece de su tratamiento de las voces acción, acto, bien, conflicto, contrato, delito, deber, derecho y libertad, obligación, pena, procedimiento y proceso, responsabilidad y sociedad. Y dice, están presentes también en el diccionario aquellos conceptos que pertenecen a lo que el maestro García de Enterría, a las autoridades, llamó el mundo analítico y humilde del derecho, no menos importante, por cierto, para la ordenación de la vida en sociedad. A ese orden de cosas pertenecen términos del diccionario tales como aguas, minerales y termales. Bueno, pues si nos ponemos a hablar de aguas, todo esto nos remite a lo mucho que hay en el derecho romano sobre la cloaca máxima de Roma. Que son otro tipo de aguas, claro, en este caso fecales. Aguas, minerales y termales, pero claro, lamentablemente no se refiere a las termas. Billete de pasaje, censo a primeras cepas, cuota repercutida, pluriempleo, premoriencia, registro de aguas, remolque portuario, renuncia al legado, servidumbre de camino de sirga o vacaciones fiscales. Bien, todo esto sí pertenece a ese mundo humilde del derecho y estaría recogido perfectísimamente en el digesto con sus equivalentes, y algunas cosas tienen equivalentes en el digesto. Sigue diciendo, la estructuración clásica del diccionario es compatible con el hecho de que incorpore las voces jurídicas de la máxima actualidad. Así, quien consulte la obra podrá encontrar en ella tanto los más tradicionales conceptos como los de más actual acuñación. Como muestra de los primeros pueden citarse, entre otros muchos, los de capacidad jurídica, daño, delito, herencia, obligación, patrimonio, proceso o responsabilidad, todos ellos en su múltiple tipología. Como ejemplos de los segundos, el diccionario incluye términos como alteración del genotipo, cambio climático, colaboración social en la aplicación de los tributos, comité de empresa europeo, contrato de swap o permuta financiera, fecundación in vitro, globalización económica y administraciones públicas, investigación de la paternidad biológica, planeamiento urbanístico o tráfico ilegal de órganos humanos. Las voces del diccionario van referidas, como no podía ser de otro modo, a lo que se ha llamado español jurídico,
sin que ello haya impedido la inclusión de algunos términos extranjeros, sobre todo anglosajones, chip. Y aquí, claro, chip. Esto es léxico jurídico. Stoppel, factoring, green shoe, homeschooling, leasing, lien, entiendo que es francés, slot charter, swap, waybill, cuyo uso se ha universalizado, y también de ciertas locuciones latinas que mantienen hasta hoy su vigencia. Actio libera in causa, exceptio plurium concubentium, forum non conveniens, mutatio libelli, nemo debet inaudito damnari, uti possidetis iuris, etc. Y todos nuestros viejos amigos. Se enorgullece de esto. Bien, y como digo, esto está publicado en 2016, es un solo volumen, parece ser que en un solo volumen caben estas 5.000 voces en las que hay cabida para homeschooling y para forum non convenience. Está, bueno, parece bastante completo. No lo he visto, he intentado descargarlo ilegalmente y no he podido. Pero sí que puedo ver, porque está digitalizado, el diccionario de la Real Academia Española, no de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, sino de la Real Academia a secas. La Real Academia a secas. Y vamos de entrada, antes de sumir el diccionario en la destrucción más profunda, vamos a buscar algunos de los términos de los que la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación está orgullosa. Por ejemplo, chip. Vamos a ver qué es esto del chip. Si yo busco chip, me remite a blue chip, no a chip, sino a blue chip. Y blue chip es, nos dice, en mercado, valores bursátiles con alto volumen de contratación y buenas perspectivas de cotización a más largo plazo. Esto jurídico, bueno, pues si las aguas termales son un derecho, pues esto también, vamos, por el sentido lato, marginal, tangencial del derecho. Su nombre se debe al color azul de la sala de negociación donde cotizaban los valores punteros en la bolsa de Nueva York. Y nos remite a bloqueo de actividades financieras. Pero bueno, en principio esto muy del ámbito del derecho no parece en un principio. Vamos a buscar todas estas... Vamos a buscar primero todos los... Vamos a buscar una de las palabras importantes de las que está orgulloso el diccionario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Bien, vamos a buscar bien. Bien. Vamos a ver. En el diccionario español jurídico panhispánico. Bien. Bien. Bueno, bien, distingue bien aprendido, bien aprehenso, bien reservable o bien reservativo. Pero yo quiero ver solo una definición de bien. Bien. Derecho civil, cosa que puede ser susceptible de apropiación. Se incluyen todas las cosas o elementos patrimoniales, corporales e incorporales susceptibles de adquisición y transmisión. Y la cita que nos da, y además hay un enlace que nos manda ahí, es el Código Civil. ¿Qué Código Civil? El español. Esto muy panhispánico no parece, ya lo digo. Bueno, bien aparece así. Ahora, aguas minerales, o vamos a buscar directamente aguas. Vamos a buscar, hundiendo nuestras raíces en el derecho romano, vamos a buscar cloaca. Cloaca. No viene. Vamos a buscar aguas. Viene aguas, agua bruta, agua potable, aguas archipelágicas, blancas, continentales, costeras, depuradas, desaladas, durmientes, estancadas, exteriores, fluviales, grises, históricas, interiores, jurisdiccionales, litorales, marinas, muertas, pluviales, potables. Vamos a buscar potables, porque era una de las... aguas termales, aguas de consumo humano, calidad de las aguas, consumo humano del agua, estación de tratamiento de agua potable. O sea, en realidad nos manda que veamos estos artículos. No hay un artículo que defina aguas potables. Vamos a ver aguas termales. Aguas termales. Esto sí que tiene definición. Administración y ambientalística, o derecho ambiental. Aguas cuya temperatura de surgencia sea superior en 4 grados centígrados a la media anual del lugar donde alumbren.
y nos remite a la ley 22/1973 de minas. ¿De dónde? De España. ¿De dónde va a ser? Ahora bien, yo tengo la sospecha de que esta buena definición no se haya hecho exprofeso para este diccionario. Yo me voy al diccionario de la Real Academia y busco aguas termales. Aguas termales. Bueno, no viene, así que busco agua. Sencillamente agua. Y ahora, termal. Vamos a ver, buscar termal. Agua termal. Agua que en todo tiempo brota del manantial a temperatura superior a la media ambiental y a la que en muchos casos se atribuyen virtudes terapéuticas. Lo que añade el diccionario panhispánico de dudas es que esa superioridad con respecto a la media del lugar ha de ser de 4 grados centígrados. ¿Y de dónde saca esta precisión? De una ley española de 1973. Así que español jurídico será español jurídico, pero panhispánico no es. Porque esos 4 grados que quiere imponer a toda Hispanoamérica, a Guinea Ecuatorial, a Filipinas, sale de una ley de 1973. Esos 4 grados son franquistas. Así que panhispánicos, desde luego, no lo son. Vamos a seguir comparando el Aranzadi, Thomson, Reuters, que no tengo, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, con la Real Academia. Vamos a ver. Entonces, lo de aguas, mal, porque sí que lo define con precisión jurídica, pero con precisión jurídica española, no panhispánica. Vamos a ver qué más tenemos. Premoriencia. Sí, vamos a pasarnos a los anglicismos. Chip ya lo hemos visto. Stoppel. Vamos a ver. Esto de Stoppel. Creo que es esto. Sí, Stoppel. Es panhispánico. Stoppel. Stoppel. Noción propia del derecho anglosajón. Si esto es panhispánico, equivalente a la de los actos propios, invocada para fundamentar la modificación y extinción de derechos y obligaciones internacionales por el comportamiento de los estados. Bien, perfecto. Si esto es derecho anglosajón, los ejemplos deberían provenir del derecho anglosajón. Y provienen de, bueno, quizá de un tratado internacional. Las siglas son SCIJ. Como afortunadamente tengo aquí el folio de siglas, SCIJ, a ver qué es esto. O lo tenía, a ver si lo he borrado. Tenía aquí están las siglas del diccionario SCIPJ o SCIJ, aquí está. Sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Vale, esto tiene sentido. Efectivamente, el derecho panhispánico se ve envuelto en el derecho internacional y vale, es útil conocer los términos del derecho internacional. Bien, de acuerdo. Vamos a seguir viendo anglicismos. Factoring. Vamos a ver. Viene internacional y contrato de factoring. Nos remite a factoraje, con lo cual en un principio factoring no hacía falta decirlo, porque esto no es un diccionario políglota. Nos remite a factoraje. Vamos a ver factoraje en el diccionario de la Real Academia. Factoraje. Porque parece ser que es la versión correcta de factoraje. Sí, viene desusado. Empleo y cargo del factor, que comercia por cuenta ajena. Desusado, oficina del factor. Y sí que viene contrato de factoraje. Contrato que obliga a alguien a prestar a otra persona a cambio de un precio servicios de contabilidad y cobro de facturas, normalmente asumiendo además el riesgo de insolvencia de los deudores y en ocasiones anticipando el importe de dichas facturas. Vamos a ver contrato de factoraje en el diccionario jurídico. No viene. Así, factoraje viene entendido como el propio contrato. Contrato por el que uno de los empresarios contratantes, el proveedor, se obliga a ceder uno o varios créditos de los que sea o pueda ser titular en el futuro, asumiendo el otro contratante, el factor,
respecto de los créditos cedidos, al menos una de las obligaciones siguientes: gestionar el cobro de los créditos, financiar al proveedor, asumir el riesgo de insolvencia de los deudores. Vamos, es lo que decía, es lo que daba el diccionario de la Real Academia como desusado, sin apenas cambios. El ejemplo al que nos remiten obedece a las siglas PCM, y PCM ¿no viene? No viene en la PCM. Voy a buscarlo otra vez en la hoja de siglas. PC, Partido Comunista, no, Código Penal de Chile, no, pues no viene. PC, pues vaya, ya el primer fallo. Resulta que usan una sigla que no viene en la hoja de siglas. No sé lo que es PCM. Bien, continuamos comparando. Green shoe, zapato verde. Vamos a ver. Parece una postura sexual, pero zapato verde. No se ha encontrado. Lo he escrito con mayúscula a ver si es que reconoce las... No está. Está en el diccionario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, no está en el Panhispánico de Dudas, que no tiene límite de... Y es mucho más extenso, tiene 3 volúmenes. Bueno, homeschooling, no hace falta, listening, swap. Vamos a buscar swap. Vamos a ver. Bien, swap. Permuta financiera. Y nos remite al francés suzerain, que se nos dice que es en el pasado condición preeminente atribuida a una comunidad política sobre otra, semejante en cierto punto al vasallaje. En ocasiones es identificada con la soberanía. Hombre, suzerain es la misma palabra que soberano. Bien, vamos a seguir comparando. Ahora el latín, algo que... Actio. Sí, vamos a buscar actio. Bien, actio. Vale. Actio communi devidundo, actio finium regundorum, actio illicita in causa, actio libera in causa. Es de lo que estaban... Bueno, pues es un artículo bastante extenso, con ejemplos del Código Penal. ¿De qué Código Penal? El español. Con ejemplos del Código Penal español. Vamos a terminar por demostrar el nulo panhispanismo de este diccionario. Vamos a buscar abigeato. Abigeato, historia y derecho penal. Hurto de ganado o bestias. Actualmente tiene uso en México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Y da ejemplos del Código Penal de Chile, artículo 449, inciso primero, Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Bueno, el abigeato es un concepto jurídico restringido ya solo a México, Honduras. Vamos a buscar pederastia. Nos remite a abuso sexual de menores. Vale, abuso sexual de menores. Bien. Abuso sexual de menores. Sublema de abuso sexual y abuso. Abuso sexual cometido contra un menor. ¿Y el ejemplo? Código Penal español. Artículos 183 y siguientes. Y luego viene el Código de Derecho Canónico, el delito contra el sexto mandamiento en el decálogo cometido por un clérigo que con un menor que no... cometido por un clérigo con un menor que no haya cumplido 16 años de edad. Yo creía que antes eran 12, pero bueno. Yendo no al derecho canónico, sino al derecho general, lo pone así, derecho general, resulta que el ejemplo es del Código Penal español, mientras que para abigeato nos daban ejemplos del Código Penal de Chile y de Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Que solo el Código Penal español condena el abuso sexual de menores y por lo tanto eso quiere decir que se da, y en los demás países panhispánicos no se produce, no hay abuso sexual de menores y por lo tanto no hace falta legislarlo o está permitido, ¿o qué pasa? ¿Qué clase de panhispanismo es esto? Según
Según esto, los españoles violan menores y los chilenos roban ganado. Este es el panhispanismo al que nos lleva este diccionario. Luego, claro, es cierto que hay otros artículos rarísimos en los que se ve la versión verdaderamente panhispánica. No sé si... Bueno, adulterio, vamos a ver. Adulterio. General, derecho general. Relación sexual relación sexual de persona casada con otra que no sea su cónyuge. Constituye grave infracción al deber de fidelidad que impone el matrimonio. Código Civil de Chile, artículo 132, porque allí sigue siendo. Pero luego viene un extenso artículo sobre la historia del adulterio, mal redactado, porque dice: delito de violación por la mujer del deber de fidelidad a su marido dentro del matrimonio. En sentido estricto, era el acto de mujer casada con hombre soltero o casado. La igualdad de los sexos para la consideración del delito de adulterio no se consiguió hasta avanzado el siglo XX. Adulterio en el derecho visigodo era... Pero un momento, nos acaba de decir que se alcanzó la igualdad en el siglo XX, cuando fuera en el siglo XX, pero se alcanzó la igualdad. Por lo tanto, está mal definido como delito de violación por la mujer del deber de fidelidad a su marido dentro del matrimonio. Seguro que la definición de la Real Academia Española en el diccionario de la lengua española tiene más sentido. Adulterio. Relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. No dice que sea un delito que solo pueda cometer la mujer, cosa que sigue sin serlo, porque, como aquí se dice, se ha alcanzado la igualdad jurídica. Y supongo que el Código Civil de Chile considera que es tan grave que sea adúltera la mujer como que sea adúltero el hombre. Por lo tanto, esto está pésimamente redactado. Pésimamente redactado. Y ahora la estrella de la legislación. La pornografía. Pornografía. Bien, pues hay varias entradas. Y hay una que es pornografía. Hay elaboración, difusión o venta de pornografía con menores o discapacitados. Pornografía infantil con utilización de personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Vamos a ver estas dos. Pornografía infantil, bla, bla, bla. Vale, esto sí es panhispánico, porque da el artículo del Código Penal español, pero también el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, artículo 103. O sea que por lo menos hay dos países que tienen pornografía infantil, no solo España. Y la otra era elaboración, difusión, pero esta ya da solo el Código Penal español. O sea, muy panhispánico, muy panhispánico. Elaboración, difusión o venta de pornografía con menores o discapacitados. Delito que consiste en producir, vender, distribuir, exhibir, ofrecer o facilitar la elaboración, difusión o venta de pornografía con menores o discapacitados, o poseer dicho material con estos fines, aunque se desconozca el origen del material o lo tenga en el extranjero. Por supuesto, Código Penal, como lo de los 4 grados de las aguas termales. Pues, panhispánico, ¿qué es? España. El Código Penal español, vigente. Bien, vamos a ver esta definición tan profunda, jurídica, de pornografía. Pornografía, derecho general. Material escrito. Mal, material escrito, mal. Porque las nuevas directivas sobre pornografía de Lanzarote y de Budapest dicen que material escrito no puede ser pornográfico. No entra en la categoría de pornografía, así que mal. Muy mal. Y si alguien me dice, no, es que seguramente en algún país del cono sur, no, porque la única referencia que aquí se nos da es el artículo 189 del Código Penal. ¿Del Código Penal de dónde? De España. Material escrito, y en España el material escrito ya no se puede considerar pornografía. En los años 80 sí, hubo juicios por eso, pero ya no. Tipo Henry Miller, ¿verdad? Material escrito. No, pero fue por el libro Enséñame o Muéstrame, con fotografías de Bill McBride. Pero también se procesó a la editorial por haber publicado un texto supuestamente pornográfico. Material escrito, cinematográfico, audiovisual. Si se dice audiovisual, ¿para qué se dice cinematográfico? ¿Y por qué no diferenciamos ya material en película de poliéster, en película de celuloide? ¿Qué sentido tiene esto? Toda complicación innecesaria. Si se dice audiovisual, comprende cinematográfico.
etcétera, que utiliza la pornografía. Atentos. La definición